Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva unidad en la cual vamos a hablar acerca de cómo redactamos los métodos de un artículo científico. Bien, bueno, mi nombre es Sergio Goicoechea Lugo y estos son mis potenciales conflictos de interés. Y como ustedes pueden ver, estos son los temas que vamos a abordar en esta unidad. Primero empezaremos con generalidades para la redacción de los métodos y luego ya vamos a ir redactando cada una de estas subsecciones de la sección de métodos. En este caso, empezando por el diseño de estudio y contexto, luego participantes o unidades de análisis, procedimientos y variables, análisis estadístico y finalmente aspectos éticos y de financiamiento. Bien, entonces empecemos con esta primera etapa que es conocer un poco acerca de las generalidades. Bien, entonces ya estamos aquí para conocer las generalidades de la redacción de los métodos. Y en este tema pues vamos a abordar estos dos grandes tópicos, ¿no? Consideraciones generales y conocer la estructura de la sección de los métodos. Bien, en consideraciones generales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues recordar nuevamente que en este caso podemos utilizar la voz activa o la voz pasiva para redactar. Y recuerden, esto sí, siempre tiene que ir en tiempo pasado, ¿sí? Toda esta sección tiene que ser redactada en tiempo pasado. Otra cosa que hay que recordar es que no debemos mencionar los resultados dentro de la sección de métodos. Esto es un error relativamente frecuente en el cual a veces solemos colocar ya ciertos resultados dentro de esta sección cuando no corresponde. Aquí solamente tenemos que poner cuáles han sido los procedimientos para poder llegar a los resultados que hemos visto en las clases previas. Luego también hay que tener en cuenta que el objetivo es dar la suficiente información para que el estudio pueda ser replicable. Una palabra muy importante, ya que esto es como una receta de cocina, es como el manual para armar un Lego, que en este caso bueno, es la estrella de la muerte, ¿no? Necesitamos seguir al pie de la letra estos pasos que nos mencionan para poder nosotros hacer pues este producto. Y que todos los que tengan este plano o estas instrucciones puedan llegar a similares resultados. Muy bien, eso quiere decir con que sea replicable. Y lo otro es que el lector debe poder concluir si sus métodos fueron los adecuados para responder a su objetivo. Esto tiene que ver mucho con lo que es la validez interna, ya que si bien es cierto nosotros ya hemos presentado los resultados, tenemos que también poder proporcionar la información para que el lector sepa si es que esos resultados son confiables o no. ¿Ok? Esa es la validez interna. Muy bien. Ahora que hemos visto estas consideraciones generales, vamos a evaluar la estructura de la sección de los métodos. Y para ello pues recordemos esto, ¿no? Nosotros no solamente redactamos como creemos que debería ir, sino que existen algunos instrumentos que nos ayudan en ese orden de presentación y en saber qué es lo que debemos reportar, ¿no? En este caso recuerden que estamos utilizando sobre todo el de Strobe, que es para estudios observacionales, pero no es el único. Existen muchas otras checklists para distintos tipos de estudio, inclusive para cada estudio hay una rama más compleja y también hay un checklist para ello. Es algo increíble, la verdad. Y todo esto lo pueden encontrar ustedes en esta página del equatornetwork.org. ¿Ok? Aquí les dejamos el enlace para quienes quieran pues, profundizar más en conocer estas otras herramientas, estos otros checklists. Pero nosotros vamos a centrarnos en el Strobe, ¿ok? Entonces aquí en el Strobe lo que vamos a hacer nuevamente, así como lo hicimos en resultados, es poder evaluar todos estos componentes, este contenido, estas subsecciones de la sección de métodos, pero vamos a regruparlo nosotros para que nos sea un poco más factible poder hacer la redacción. ¿Okay? Entonces vamos a primero ver lo que es el diseño de estudio y contexto. ¿Sí? Esa es la primera subsección que vamos a evaluar. Diseño de estudio y contexto. Luego, ¿qué más también tenemos que mencionar? Los participantes o unidades de análisis, que sería todo esto del instrumento. Lo siguiente a reportar son los procedimientos y variables, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho para recolectar esa información y cómo es que hemos definido cada una de las variables? ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver en esta sección. Luego tenemos la sección de análisis estadístico, en donde vamos a dar la información de cómo hemos hecho todos estos análisis descriptivos e inferenciales y quizás algunos otros más complejos. Y finalmente, algo que no está en el instrumento Strobe, pero que es muy importante colocarlo dentro del artículo, son los aspectos éticos y financiamiento.
Bien, con ello en mente, pues no hay que olvidar esto tampoco, que tenemos que utilizar aproximadamente 1000 palabras o menos para poder redactar toda esta sección de los métodos, ¿ok? Y nuevamente recordar pues que esto es en tiempo pasado. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras subsecciones de la sección de métodos, como ven, diseño del estudio y contexto, participantes o unidades de análisis, procedimientos y variables, análisis estadístico y aspectos éticos y financiamiento. Y así como de resultados que nosotros teníamos aquí una información, digamos, complementaria al texto, que eran las tablas o figuras, en este caso también vamos a poder aportar cierta información complementaria a estas subsecciones de los métodos. En este caso, generalmente en la subsección de diseño del estudio, lo que se hace es poder brindar cuál fue el protocolo de este estudio, porque recordemos que los estudios deben partir de un protocolo. Es lo primero que tenemos que redactar, ¿no? Y este protocolo es importante porque dentro de ello vamos a incluir instrumentos como los de recolección de datos, información sobre, por ejemplo, el consentimiento informado o quizás un análisis más profundo de cómo es que nosotros hemos definido cada variable. Entonces, esta información va a ser muy importante para el lector y debe estar comprendida pues aquí, ¿no? En los protocolos. En estas otras secciones de participantes o unidades de análisis de procedimientos de variables, en algunos casos, algunos autores pues eligen colocar más información sobre ello, pero recuerden, ¿no? Estos datos estarían básicamente ya en el protocolo. Pero bueno, pues queda a consideración también de cada investigador poder colocar más detalles en estas secciones y eso es algo opcional, ¿ok? Pero recuerden que eso sobre todo iría a una sección de material complementario. Luego, ¿qué más? Respecto al análisis estadístico, aquí sí hay una fuerte corriente de abrir los datos, de que pueda ser todo más transparente y por ello se recomienda que se publique la base de datos y los comandos utilizados en el programa estadístico que ustedes hayan usado para analizarlos, para que luego el lector pueda también hacer los mismos procedimientos y de esta forma corroborar que los resultados sean los correctos. Lo último es esto de aspectos éticos y financiamiento. También aquí podemos colocar más detalles como por ejemplo el expediente o el código del protocolo y su aprobación por ética, el disclosure sobre el financiamiento y cómo es que ha influido esto. Pero recuerden también, está como opcional porque toda esta información también suele estar dentro del protocolo. Así que en conclusión, básicamente como información complementaria a estas subsecciones, sobre todo hay que colocar el protocolo del estudio y la base de datos y comandos utilizados en el programa estadístico. Bien, ahora sí veamos cómo es que se va a ver todo esto en el artículo. Pues de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un estudio publicado en el cual aquí podemos observar que en esta primera parte de materiales y métodos nos da la información sobre cuál es el diseño del estudio y el contexto, ¿no? El contexto se refiere a en dónde y cuándo se realizó. Luego podemos ver que nos proporcionan información sobre los participantes o unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso nos dice que se incluyeron alumnos matriculados en el primer ciclo, etc. Luego nos van a hablar acerca de los procedimientos y variables, en este caso procedimientos a los métodos de cómo ellos han recolectado los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que los participantes fueron ubicados en sus aulas de clase y etcétera, ¿no? Y luego con qué extrajeron esos datos y cómo es que han definido las variables, ¿no? En estos párrafos aquí. Y luego tenemos la sección de análisis estadístico y en este caso los aspectos éticos y financiamiento están siendo incluidos también dentro de este primer párrafo que es diseño y lugar de estudio, pero esto también puede ser variable y en algunos casos suele haber una subsección adicional, generalmente en la última parte de los materiales y métodos, en la cual nos hablen acerca de los aspectos éticos y del financiamiento, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Pues que en este caso sí es bastante recomendable utilizar subtítulos. Si bien no es algo obligatorio, es muy recomendable ya que le facilita mucho al lector poder identificar la información para cada una de las subsecciones. Bueno, y como les mencionaba, también podemos incluir esta información complementaria a la sección de los métodos, en la cual podemos dar, por ejemplo, información sobre la ubicación geográfica a través de un mapa, colocar el protocolo y también proporcionar la base de datos junto con los comandos que hemos utilizado para este estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, esta cohorte famosa de Framingham ha publicado sus datos para que cualquier interesado pueda descargar la data y hacer los análisis correspondientes. Muy bien, con ello hemos terminado entonces esta primera parte que son generalidades y nos vemos en el siguiente video para hablar acerca de la redacción del diseño del estudio y contexto. Muchas gracias y hasta pronto.